Buenas noches. Bueno, ya que vamos a reanudar todo esto, pensé que era una buena ocasión para, más allá de las formalidades y bienvenidas, tratar de pensar un poco más a fondo, todos, incluido no solo para los cursantes, sino para nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos intentando hacer con lo que estamos intentando hacer, ¿no? Porque bueno, somos un grupo que viene de una larga tradición de trabajo juntos y que como siempre en estos casos, cuando aparece así un centro nuevo de producción, se va formando alrededor de cierta obra. Hay una obra que nuclea esto en principio, después se agregan otras. En este caso, esa obra resultó ser la mía, que empecé mi actividad de escrituras en relación al psicoanálisis en 1979. Luego, con el tiempo, se fueron, por supuesto, me fueron acompañando muchos otros textos, los de Marisa, este, los de Adriana Franco sobre adolescencia, el libro de Claudio Steckler, producciones sueltas pero valiosas de gente como Mónica Rodríguez o Fabiana Tomei. El caso de nuestro más joven, Francisco Hoyos, que ha tenido apariciones sorprendentes en los textos pese a su juventud. Bueno, todo eso ha ido decantando, entre muchos otros trabajos. Lo que yo quería pensar se puede puntuar así. En 1925, 26 creo, ya en una época tardía de su producción, Freud escribió el análisis profano, un texto muy revolucionario realmente suyo. En ese texto, Freud, en primer lugar, hace una defensa apasionada y muy fuerte, muy vigorosa, de la posibilidad de analistas no médicos que puedan tener toda la libertad para ser analistas. Y para eso no solo piensa en psicólogos, sino que también piensa en distintos intelectuales o profesionales, caso, por ejemplo, de un escritor, de un poeta, digamos, que se sumen al trabajo psicoanalítico. Eh, Freud al respecto marca que defiende también el hecho de que le quita importancia a ser médico para ser psicoanalista, basándose en la idea de que él mismo, en realidad, dice, no fui nunca un verdadero médico. Freud basa esto en la idea, en el hecho de que, según él, nunca le impresionaron demasiado los sufrimientos humanos, no fueron una de sus preocupaciones, y por otra parte, su escepticismo de fondo hizo que, en general, la mayoría de las personas le pareciera que no valían la pena. Este, por lo tanto, sus direcciones iban en otro lado que la de un humanismo de la curación. Ahora bien, en este texto Freud también hace algo muy, muy importante, que es, hace un programa que nunca llegó a institucionalizar, de cómo tendría que ser la formación de los psicoanalistas. ¿Qué materias él imagina que tendría que tener? ¿Qué cosas estudiar? Y ya en ese momento 1925, lo que Freud imagina es muy superior a lo que la IPA organizó y a lo que sigue teniendo organizado como formación de los analistas. Porque ahí Freud da otro paso revolucionario, que es, él no piensa que el psicoanálisis, uno se forma en psicoanálisis simplemente estudiando psicoanálisis, como suelen pensar la gran mayoría de los analistas. Él más bien señala todo lo que un psicoanalista tiene que estudiar si quiere ser psicoanalista, que no es psicoanálisis, ¿no? Y lo da desde una visión muy actual, en realidad, muy, muy actual. Em, bueno, el tiempo pasa, llega a la década del 50, aparece Lacan,
y aparece un segundo momento de esta embestida, digamos así. Eh, Lacan también, eh, digamos, cuando se habla de Lacan, como de otros autores a veces, todo se centra en la teoría ¿cuál es su teoría? Y eso es insuficiente si no se tiene en cuenta qué tipo de epistemología está proponiendo esa teoría, qué tipo de epistemología está suscribiendo y sustentando esa teoría, ¿no? En el caso de Lacan, por ejemplo, esa epistemología tiene que ver con renovar la función del lenguaje, que era un concepto muy envejecido en el psicoanálisis de esa época, muy anticuado, renovarlo muy a fondo. Digamos, por otro lado, situar como centro del psicoanálisis no el complejo de Edipo, como había sido el caso de Freud, sino el complejo de castración, lo cual es diferente. Y por otro lado, emprender, antes que desarrollar una teoría, emprender una embestida muy fuerte contra el estado del psicoanálisis en 1950, que él señala como un psicoanálisis ritualista, estereotipado, entregado a cuestiones mínimas y de poca importancia, presa de un formalismo mortal, letal, digamos. Y es todo eso lo que él viene a criticar muy acerbamente, ¿no? Todo eso antes de llegar a formular una teoría propiamente dicha, él la emprende contra la teoría que hay y contra una epistemología anticuada, absolutamente anticuada de esa teoría. Entonces Lacan propone su propia visión de una formación psicoanalítica que, como la de Freud, también saca del medio la idea de que para ser psicoanalista basta con formarse en psicoanálisis y estudiar los textos psicoanalíticos y ya está. No, Lacan va a proponer todo un itinerario que incluye la lingüística, especialmente la lingüística francesa, la mitología, porque ahí en el lacanismo se va a dar un estatuto nuevo a la función de los mitos en la subjetividad humana, ciertas cuestiones de matemáticas, ciertas cuestiones filosóficas, especialmente ligadas a Hegel y a Heidegger. Este, bueno, y, todo ese montaje, digamos, sin olvidar, por otra parte, incursiones importantes en la etología de Lorenz y en la renovación que la biología estaba experimentando en la década del 30 al introducir el tema de la conducta animal. Así que todo eso eso para siempre rompe. Lo que pasa es que como muchos grupos psicoanalíticos no hicieron caso de Lacan, muchos no tomaron nada de eso y siguieron pensando que para formarse en psicoanálisis basta formarse en psicoanálisis, basta leer psicoanálisis. Y con leer psicoanálisis ya estoy hecho. Pero en Lacan eso no existe más, ¿no? El psicoanalista que es formado en textos psicoanalíticos ahí no existe más, como ya no existía en Freud. En un tercer paso, yo sí diría, venimos nosotros, con propuestas diferentes y a la vez muy convergentes. Nosotros también venimos pensando desde hace tiempo que es insuficiente para un psicoanalista creer que conformarse psicoanalíticamente, hacer grupos de estudio, todas las ceremonias propias de la formación psicoanalítica, con eso ya está. Sin jamás zambullirse en frecuentar nada nuevo. Ustedes pueden apreciar el trabajo que le da a la gente, a una gente talentosa, darse cuenta de la importancia que tiene realmente estudiar psiquiatría, va a haber un curso que de Roberto Palla este año, este, estudiar lingüística, estudiar mitología, estudiar cuestiones de filosofía, ahí tenemos lo que se vino haciendo con Alejandro Tortorelli, estudiar también ahora lo de las ciencias, nuevas ciencias del hombre, nuevas ciencias del cerebro,
como lo que hizo Irene, todas esas cosas que no son psicoanálisis, vienen a formar una red, digamos, que viene a rescatar al psicoanálisis de su largo autoexilio, ¿no? Así que realmente son muy importantes y por otra parte hacen que se vuelvan útiles textos psicoanalíticos que ya por puro manoseo y desgaste se habían vuelto anacrónicos y obsoletos y que de esta manera se pueden renovar, digamos, ¿no? Así que en eso, ahí estamos nosotros con estas propuestas, que incluyen además una invitación a Mario Wasserman para que junto conmigo trabaje su último libro, Condenados a Explorar, un estudio sobre la adolescencia, y otros textos que irán surgiendo, otros textos y otros nombres que irán surgiendo en el futuro. Además de volver sobre los nuestros en segundas y sucesivas vueltas como para seguirlos trabajando y enriqueciendo. Entonces lo que estamos haciendo no es meramente dando cursos de formación. Estamos en un emprendimiento que pretende renovar muy a fondo la formación del psicoanálisis, pero muy a fondo, este, y introducir en serio y no decorativamente cuestiones ligadas a la biología, a la filosofía y a otras disciplinas. Bueno, esto personalmente creo que es más entusiasmante que una rutina de formación que rápidamente se puede burocratizar, ¿no? Que es otra cosa que Lacan había señalado. La tremenda burocratización que había experimentado el psicoanálisis, y que estaba en vigencia en la década del 50, cuando él escribe Función y campo de la palabra, que es un texto capital de Lacan que está en los escritos. Bueno, creo que con esto es suficiente para el panorama que quería darles y para que todos pensemos esto. ¿Qué estamos haciendo? Y que por ahí lo que estamos haciendo es más ambicioso, va más a fondo de lo que podría parecer, siempre que podamos sostener el compromiso, digamos, no retroceder ante ese compromiso. Muy bien. Este, mucha suerte para todos. Es lindo volvernos a encontrar y buenas noches. Marisa y el comité científico las invito a seguir con la presentación del programa. Bueno, yo te escucho muy bajo igual, Georgina, quizás sea los auriculares. Así, ¿Qué tal? así Buenas mejor. noches. Sí, así está mejor. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el grupo y a todos los colegas nuevos que se acercan, conversando y preparando esta presentación con Ricardo. Bueno, él tomó digamos, todo un esquema en relación a la formación indispensable para un psicoanalista, este, con dos pensamientos fundamentales como son el de Freud y el de Lacan, aunque como decimos, Lacan tendría que volver a ser retrabajado y leído. Yo voy a tomar esto mismo en otra dirección, o sea, porque pienso, como me muevo en muy distintos campos, me muevo tanto en el campo de la salud como en el campo de la educación, me he movido desde mis inicios. Em, yo creo que esta formación, la que se ha propuesto, no es solamente para formar un psicoanalista, lo que un psicoanalista necesita para formarse, sino qué, qué tipo de formación requiere un profesional que se dedica a la salud, a la educación. Em, ¿Cuál es el sentido de la otredad? ¿Cómo acercarse a esa otredad? Eso es muy fundamental. Eh, bueno, este otro al cual le hablamos, este niño en una escuela este,
de discapacidad, por ejemplo, ¿se trata de automatizarlo? ¿Se trata de, como yo digo, poner un elefante en un banquito, amaestrarlo? ¿O esta dimensión de otra edad que la vamos obteniendo desde los más distintos universos discursivos? Y cuando enumeraba a Ricardo hoy, bueno, creo que hacía todo un recorrido por la formación que empezamos a tener hace muchos años y que seguimos teniendo día a día. Entonces yo pienso, bueno, cuando uno está trabajando este, en la trinchera, más allá de el confort de un consultorio, pero también en un consultorio, que puede ser de un terapista ocupacional, que puede ser de un terapeuta del lenguaje, de eh, de los más diversos, de una maestra, por ejemplo, o un maestro integrador. Bueno, ¿cómo vamos a llegar este, eh, a esa subjetividad? ¿Cómo nos va a tocar? ¿Cómo vamos a poder entablar un diálogo con ese otro? Y creo que este, la, ¿cómo diría yo? El no colocarse en lugar del saber, el pensar que, bueno, los textos de ficción, de filosofía, de matemáticas, de lingüística, de literatura o de lo que fuera, son para el verano, para las vacaciones, que todo el año uno tiene que aprender psicoanálisis. Eso es, digamos, darle muy poco lugar a que entre el mundo, a que entre la cultura, a que entre el otro. Este, Silú García Reynoso decía que cuando se vio vestida de psicoanalista fue el momento en que decidió que tenía que irse de la IPA. O sea, nos podemos creer muy distintos, pero seguirnos con el mismo traje que nos pusieron hace mucho tiempo, sin revisar teorías, sin pensar. Y creo que eso es lo que tratamos de no hacer. El año pasado, desde que empezó el programa hasta que terminó, este año, para nosotros, para todo el grupo, el jueves era una fiesta. Era una fiesta de aprender, era una fiesta de intercambiar con otros. Y bueno, la mayoría de nosotros tuvo asistencia perfecta a esa fiesta, a ese convite con el pensar y el respeto. Y por eso es que hoy los queremos y las queremos invitar a toda la gente que se acerca a este programa, este, porque pensamos que es la forma que tenemos de repensar cuestiones que hacen a la clínica, a la salud, yo diría, más allá de la clínica particular, a la salud y a la educación. Me gusta pensarlo de esa manera. ¿Qué tenemos que conocer para acercarnos a otro en el campo de la salud y la educación? Bueno, sigamos intercambiando. Bueno, invito al comité científico, Escucha. la doctora Daniela Muiña, las especialistas licenciadas Susana Lado y Graciela Manrique. Bueno, yo les cuento, bueno, buenas noches. Es un placer estar compartiendo este espacio. Como decía Marisa recién, los jueves era un compromiso realmente asumido para poder estar en este espacio de trabajo que nos llenaba a todos de muchos aprendizajes, y quería contarles que en la experiencia de este año y medio, con la primera cohorte de colegas,
nos fuimos encontrando con una multiplicidad de experiencias de diferentes campos, de colegas de distintos países, de distintas latitudes, de distintos lugares también de nuestro país, que podían traer a través de sus intervenciones sus prácticas, sus pensamientos, sus aprendizajes, y realmente se constituyó un espacio de intercambio muy, muy fuerte, que atravesaba los distintos ámbitos donde los profesionales de la salud que pensamos y trabajamos con infancias, niñeces y adolescencias, estamos recorriendo, ¿sí? Marisa hablaba también del trabajo en las trincheras y aparecían profesionales que trabajaban en distintos ámbitos, en atención primaria, en hospitales públicos, en instituciones privadas, en consultorios, en educación, en escuelas de educación especial, y eso enriqueció muchísimo la posibilidad de seguir pensando, conceptualizando y trabajando sobre aspectos que hacen a la salud y a los padecimientos que pueden presentar los niños, las niñas, los adolescentes en estos tiempos. Porque también retomando un poquito esta introducción que traía Ricardo, pensamos en la importancia de contextualizar las prácticas, de contextualizar los recorridos que vamos haciendo, teniendo en cuenta los múltiples aspectos que determinan la constitución de la subjetividad hoy, ¿sí? Entonces, nos vemos comprometidos con un espacio donde entren tanto aspectos históricos vinculados a las disciplinas que componen este espacio, como también aspectos que tienen que ver con los tiempos actuales. Y una cuestión que me parecía importante plantear es que además de los espacios de los seminarios, tenemos espacios de supervisiones que valoramos mucho y que armamos para esta segunda cohorte con frecuencia de 2 supervisiones en cada uno de los cuatrimestres, donde los distintos colegas van presentando materiales para trabajar y para pensar conjuntamente. Y esos materiales también vinieron de distintos ámbitos de trabajo, ¿sí? De ámbitos más individuales, de ámbitos más colectivos, de trabajos con gente que está en instituciones, con gente que trabaja más en el ámbito de lo privado, del consultorio individual, y esos espacios de trabajo también se constituyeron como experiencias de aprendizaje para todos, porque creo que también seguimos estando con asistencia casi perfecta, como decía Marisa, porque seguimos aprendiendo todos en estos ámbitos. Así que bueno, este espacio de los seminarios, este espacio de los talleres y también el espacio de trabajo que se plantea para las presentaciones de los trabajos finales, que no son obligatorios para quienes cursan los seminarios, pero que realmente los recomendamos, genera un espacio de intercambio muy fuerte y muy rico para seguir pensando y construyendo juntos. Bueno, esto quería aportar yo. Bueno, buenas noches. Yo quiero agregar un poquitito a esto que dice Daniela, como hacerlo aparecer más fuertemente. Me parece que a medida que nos escuchan, ustedes van viendo un poco cómo es el espíritu de este grupo de trabajo en cuanto a la modalidad de transmisión, en cuanto al modo de pensar las intervenciones en salud, en educación, y las intervenciones clínicas en el consultorio, y también en cuanto a nuestro modo de trabajo como equipo de trabajo. La verdad que siempre se prioriza el intercambio, aún en cada una de las reuniones, en cada una de las clases, somos especialmente cuidadosos en dejar un espacio para el intercambio e invitamos a ese intercambio, porque es eso lo que enriquece cada una de las clases, más allá de lo que esté pensado transmitir en esa reunión en particular. Y además porque genera un grupo de trabajo para quienes participan de ese seminario. No se trata de alguien que viene a compartir lo que está pensando o lo que ha leído o un modo de pensar alguna cuestión en particular, sino de un equipo de trabajo en donde todos vamos a estar trabajando sobre eso que nos convoca ese día, cada uno aportando desde el lugar que le toca. Esto sucede en las clases, esto sucede en los talleres de supervisión y esto sucede en las supervisiones de los trabajos, que son de los trabajos finales de los seminarios, que son realmente muy enriquecedoras y
para mí en particular, han sido realmente muy disfrutables, más allá del trabajo que es necesario realizar, porque se ve el modo en que cada uno de los participantes puede ir creciendo en su modalidad de pensar la problemática que quiere presentar, de hacerla visible para los demás, de justificar lo que está pensando, de intercambiar con otros. Y que esto nos parece una herramienta importantísima, no solo para los seminarios, sino para de aquí en más, porque esa es la modalidad en que una comunidad científica se relaciona entre sí y hace crecer aquello que comparte. Así que también priorizamos mucho esa posibilidad de escribir, de poder compartir y dar a pensar las ideas de cada uno. ¿Mm? Gracias, Graciela. Buenas noches. Bueno, me quedó poco para aportar, digo, porque ustedes han abarcado como la mayoría de las cuestiones bueno, que son importantes transmitir en una reunión de este tipo. Por ahí resaltar un poquito esta cuestión de la renovación que trae Ricardo y también Marisa en relación y Dani, o sea, es como una apuesta en común de lo que implica el espíritu del seminario, ¿no? La renovación, el pensar un psicoanálisis situado, el que no quede por fuera de lo que sería el contexto sociocultural actual, con situaciones que se vienen presentando desde hace tiempo, pero que hoy podríamos decir, para tomar algún aspecto mínimo, se están dando fuertemente con relación a los autodiagnósticos, por ejemplo, que son cuestiones que tenemos que trabajar porque nos aparecen un montón en el consultorio. Esto de autodiagnósticos que se dan por redes sociales y que los pacientes traen como modelos donde se identifican. Y bueno, en ese sentido me parece importante partir de esta cuestión de renovar el psicoanálisis, introducir todo aquello que viene como novedad y poner a trabajarlo para no quedarnos ligados a cuestiones que podemos pensar como patológicas, sino pensarlas en el contexto este actual, situado, como dijimos antes. Y esto también creo que tiene que ver con lo que Marisa plantea en relación a esta cuestión de la otredad y el respeto por el otro. Y en ese sentido, tendríamos que pensar que respetamos de esta forma esto nuevo que aparece. Hola, hola. Se te escucha bien, Susi. Ahí me parece que se le Ah, me fue. parece que es un... Bueno, a ver. Bueno, voy a continuar con lo que teníamos previsto y en todo caso, Susi, si se vuelve a conectar, ahí vamos a volver a darle la palabra. Comentar un poco que desde el año pasado hemos generado convenios de reciprocidad, en principio con el Colegio de Psicólogos de Neuquén Distrito 1. Hoy tenemos acá la presidenta de colegio, licenciada Sabrina Contreras, y a partir de eso hicimos también este año convenios de reciprocidad con el Colegio de Psicólogos de Neuquén Distrito 5 y con el Colegio de Río Negro Zona Andina. Esto permite, por un lado, que los matriculados y las matriculadas en dichos colegios puedan tener una bonificación en el arancel de los seminarios regulares y del programa, y también, a su vez, que los seminarios y el programa cuenten con el aval de los colegios. Así que, bueno, eso es algo que fue muy importante. Destacar también que en lo que es la carga horaria del programa serían 267 horas por cursar, 363 horas por cursar y aprobar los 6 seminarios y 427 horas por cursar, aprobar los 6 seminarios y además hacer el trabajo final integrador. Para quienes están interesados en el programa, también decirles que cada cuatrimestre se compone de 3 seminarios,
y se escogen en esa propuesta de 3 2 seminarios a ser cursados. O sea, siempre va a haber 2 seminarios, por decirlo así, fijos y un seminario electivo. Los seminarios que se dictan de forma sincrónica luego quedan grabados y esas grabaciones quedan disponibles. Eso es por tiempo ilimitado, o sea, una vez que se termina el programa, los seminarios siguen pudiendo acceder al material. Y por último, también me quedaba algo en el tintero, me mareé. Bueno, también se provee de parte de la bibliografía sugerida para que puedan contar con el material. Bueno, tal como dijeron ya en la primera parte de la presentación, en cada cuatrimestre se realizan talleres de supervisión grupal, en donde se genera un intercambio a partir de un material presentado por alguno de los colegas o las colegas que están cursando, y a partir de ahí se realiza como una supervisión en vivo que va, bueno, luego abriéndose al intercambio grupal. Bueno, esto más o menos es para, bueno, una cosita más que me queda es que es importante también destacar que en nuestro espacio de formación se puede también, digamos, así como hablaban de la permeabilidad y de demás en cuanto a lo conceptual, también en nuestra modalidad existe esto, porque, por ejemplo, si una persona realizó 2 seminarios regulares que forman parte del programa y luego está interesada en completar el resto, digamos, de los 6 seminarios que lo componen, puede en un momento, digamos, posterior sumarse y ir completando el contenido. Y asimismo, si una persona por algún motivo tiene que interrumpir la cursada del programa, puede luego continuarla o puede presentar los trabajos finales de esos seminarios y tener los certificados por eso. Así que bueno, eso es un poco a nivel de información general. Y ahora voy a compartir, ya que el equipo docente de este seminario no pudo estar presente hoy, voy a compartir un video de presentación del seminario nuevo que va a ser este cuatrimestre, que va a ser también de modalidad sincrónica, que es el seminario Psicofarmacología en el marco del trabajo interdisciplinario a cargo de los doctores Roberto Palia, Paz Carruter, Victoria Lobo y Gisela Rothblatt. Denme un segundo nomás y se los comparto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Palia, voy a estar a cargo del seminario de psicofarmacología con una mirada interdisciplinaria, junto con las doctoras Rothblatt, Carruthers y Lobo, todas de amplia experiencia en psiquiatría infanto-juvenil y manejo de fármacos. Este curso vamos a tratar de que sea muy interactivo, donde ustedes puedan conversar y sacarse dudas y comentar experiencias acerca de pacientes que han tenido la experiencia de tratar con medicación o las dudas acerca de la medicación. El modelo de clase va a ser de una primera parte teórica y una segunda parte que va a ser de intercambio. Van a ver que el curso está organizado por una charla introductoria a mi cargo y después por grupos de fármacos, antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos, que si bien es una clasificación antigua, podríamos decir, y sesgada, nos va a servir para agrupar moléculas con ciertas afinidades y después abrir la posibilidad de uso de estas moléculas a algo más de lo que el nombre de clasificación las nomina, ¿verdad? Esto es muy importante porque muchos fármacos tipificados como antipsicóticos, antidepresivos, tienen otras funciones, otras indicaciones, además de las que enumera la clasificación, que se basa en la característica principal del fármaco. Vamos a ver también una clasificación ligada a las consultas convencionales, a las consultas de interconsulta que trabajan en el ámbito hospitalario, clínicas o centros terapéuticos,
Y vamos a hablar también de las consultas en emergencia y en urgencia, que son una situación de permanente crecimiento desde la pandemia y que ahora generan un problema en todos los centros asistenciales por el volumen de consultas de urgencia que estamos recibiendo, particularmente en los adolescentes. Vamos a plantear el recurso psicofarmacológico como una herramienta más dentro de una caja de herramientas terapéuticas que uno puede tener para asistir a un paciente, y vamos a ligarla a las otras necesidades terapéuticas en las cuales se inscribe una medicación, y el concepto de que una medicación sola no es un tratamiento ni es una condición de tratamiento razonable. Toda medicación tiene que estar en el marco de un tratamiento interdisciplinario. Hay distintas posiciones teóricas, hay distintas estructuras asistenciales, bueno, pero la medicación convivirá con estas estructuras asistenciales o estos modelos teóricos, pero nunca será el único tratamiento. Vamos a hablar también acerca de algunas cuestiones médicas que tienen que ver con la medicación y tienen que ver con su efectividad, con cuándo indicarla, con los tiempos que requiere la medicación. La lógica de los psicofármacos es muy distinta que la lógica de los remedios convencionales, y la gente tiene en general ciertas costumbres de tiempos y formas de administración que a veces nos complican el trabajo. Tenemos que saber los tiempos por los cuales los fármacos son útiles y saber las formas de ascender la dosis, lo que se llama titulación, y la forma de retiro gradual también para evitar molestias que son relativas a la biología, no un problema adverso del remedio. Vamos a hablar también de cuándo se pone más de un fármaco y por qué, cuál es la lógica, cuáles son los beneficios, y vamos a hablar mucho acerca de la relación entre el beneficio de tratar y los fenómenos adversos que puede haber y cuándo pasan a ser de importancia. Y vamos a hablar también de un tema muy significativo que es el riesgo de no tratar, que esto también es una variable que es importante tener en cuenta. Espero que el seminario sea del interés de ustedes, y que podamos comunicarnos fluidamente durante las charlas, y espero que realmente estemos a la altura de lo que ustedes esperan, y desde ya van a tener siempre un carril de diálogo abierto para lo que necesiten. Les mando un saludo y nos veremos en agosto. Gracias. Bueno, hasta ahí la presentación de este seminario. Ahora le cedo la palabra a la doctora Marisa Puntarrodulfo, la doctora Daniela Muiña y la especialista licenciada Susana Lado, que van a presentar el otro seminario que se va a volver a dictar sincrónicamente, que es el seminario de psicopatología característica en las infancias y niñeces. En realidad, una de las primeras cosas para remarcar se enlaza con lo que decía nuestro compañero de ruta, Roberto Paglia, o sea, el riesgo de no intervenir. Porque nuestro seminario justamente se ha dedicado a separar estos momentos de estructuración subjetiva tan tempranos, y por eso el, el nombre que lleva, infancia y niñeces, o infancias y niñeces, eh, entendiendo por infancia todo aquello que ocurre en lo que ahora se denomina salud mental perinatal, o sea, desde el advenimiento a la vida hasta más o menos alrededor de los 3 años, y de allí dando paso el deambulador a la niñez. Y el riesgo de no intervenir, justamente
El intervenir tiene sus riesgos, pues, si se interviene mal, pero para eso hay que saber cuándo hay que intervenir y cuándo no hay que intervenir. Y nos llegan en general niños muy mal diagnosticados, y no solamente en este país, sino en muchos otros países, em, mal diagnosticados con pronósticos que se corresponden a esos diagnósticos, pronósticos cerrados. Y la idea de este seminario es que tengamos los criterios fundamentales para poder hacer diagnósticos no clasificatorios bipolares, o sea, es esto o es lo otro, sino que podamos realmente estar preparados para, desde los más diversos campos, saber dónde empezó algo y, bueno, cómo hacer para que eso remita y si es necesaria o no nuestra intervención. En este seminario nos ocupamos de ver fundamentalmente los factores que intervienen desde el medio, o sea, hacemos la semiología del medio en, en cada caso singular, en cada situación singular, y permanentemente hacemos una psicopatología ligada a la clínica y una clínica ligada también a una psicopatología que tenemos que olvidar, pero primero aprender para trabajar en la clínica. Seguramente Daniela y Susi van a aportar también desde sus miradas a este Bueno, seminario. voy a tratar, Susi. espero que no se corte, pero pido disculpas por el inconveniente. Bueno, esto que decís, Marisa, iba un poco en la misma dirección de lo que yo quería transmitir cuando también traía esto de los autodiagnósticos que escucho mucho en la clínica y que inclusive en estos días ha habido ámbitos televisivos que se hablaron de personas autodenominadas con algunos trastornos que de ninguna manera parecían coincidir con la, con la persona que, que se estaba autofiliando, podríamos decir. Así que me parece que en ese punto tenemos una ardua tarea, un trabajo como de mucha presencia en todos los espacios de formación. Y como esto se dijo en un principio, también en espacios de formación ligados a otros campos, a las escuelas, a otras disciplinas, porque ese sería un trabajo preventivo, que es como nuestro primer trabajo. Vos, Marisa, desarrollás muy bien siempre el tema de la prevención, primaria, secundaria, bueno, todo ese tipo, terciaria, esta cuestión que tiene que ver con cómo intervenir en cada situación específica de acuerdo al momento en que llega cada paciente. Entonces, bueno, el concepto de prevención me parece re importante, el tema bueno, de alguna forma no poner etiquetas, que vos también lo mencionaste en principio, y bueno, y que esto que esto trasvase el tema de un psicoanálisis, digamos, que llegue a otros campos que aporte a la, podríamos decir, a la salud, que es lo que nosotros siempre pretendemos y de donde partimos. Bueno, Dani, dejo la palabra a vos. Bueno, yo retomo algunos de los aspectos que fueron planteando. En principio, el tema de la necesidad de poder pensar cierto diagnóstico en función a las situaciones en las que nos toca intervenir, porque cierto diagnóstico nos abre la posibilidad de pensar por qué caminos avanzar. Por un lado, para no patologizar situaciones que estén siendo saludables y que estén atravesando procesos de crisis que son absolutamente saludables cuando no se cronifican y quedan empantanados en esas situaciones, para no intervenir patologizando situaciones saludables, y también para intervenir cuando hay situaciones que realmente requieren esa intervención. Y contarles un poquito sobre qué formaciones clínicas vamos a ahondar.
En el seminario que trabajamos nosotras abordamos cuestiones de infancia y niñez, y vamos a abordar cuestiones que tienen que ver con problemáticas tempranas, ligadas a las depresiones tempranas, a los autismos, a las psicosis infantiles. Vamos a trabajar también en cuestiones que hacen a las formaciones ligadas a las presentaciones de las violencias, cuando se corren justamente de los procesos saludables y se cronifican en ciertas manifestaciones clínicas o formaciones clínicas. Vamos a trabajar también en relación a las fobias y sus diferentes modalidades de presentación, tanto ligado a lo sintomático como a los trastornos fóbicos, sin dejar de empezar ese trabajo con las fobias en relación a los procesos saludables que se presentan en la posibilidad de la constitución de esos temores comunes o esas situaciones ligadas a los miedos de los que ya nos hablaba Freud en su momento y retoma mucho Ricardo en alguno de sus textos sobre los que volvemos, que hacen a procesos donde la subjetividad se está constituyendo en diferencia y en alteridad. También vamos a abordar hacia el final del cuatrimestre cuestiones que hacen a las histerias y a las obsesiones en los tiempos de la infancia y la niñez, en sus diferentes formas y manifestaciones, ¿sí? Para recorrer aspectos que tienen que ver con procesos saludables, con complicaciones psicopatológicas que pueden presentarse en relación a los síntomas o a los trastornos, y para poder pensar modalidades de intervención en función a estas situaciones que vamos a ir abordando. Bueno, hasta ahí lo que queríamos contarle del seminario de infancia y niñez y psicopatología en esos tiempos. Bueno, ahora les voy a dar la palabra al doctor Ricardo Rodulfo, a la doctora Mónica Rodríguez y al licenciado Francisco Hoyos de Marco, que van a contarnos un poco acerca del seminario Lecciones de la Clínica. Este seminario se va a cursar enteramente en diferido. Luego se contará con 2 encuentros sincrónicos para realizar consultas y plantear un intercambio entre los docentes y los y las cursantes. Ricardo, te de silencio. Ahí estás. Bueno, desde mi punto de vista, lo que me puede más interesar en un seminario diferido, digamos, como este, es justamente la posibilidad de intercalaciones, de añadidos, de variaciones que vayan difiriendo más lo diferido, o sea, que vayan enriqueciendo ese seminario que ya está dado con cosas, digamos, que lo actualicen, digamos, ¿no? Al respecto, hay un par de cuestiones que cuando hablamos de lecciones de la clínica me quedaron pendientes. Pues una es la cuestión ligada a la prevención, una de las cuestiones ligadas a la prevención. Una de las cuestiones ligadas a la prevención tiene que ver con que es muy difícil prevenir lo que sea sin un proceso, diría yo, de limpieza conceptual, de renovación conceptual, buscar caracterizar ciertos conceptos con más rigor. Y en ese punto tenemos algunos problemas en psicoanálisis. Así como ha retrocedido, se ha vuelto menos problemático, me da la impresión de que está más aceptado actualmente o más resignada a la situación de que hay que trabajar en equipo. Y en otras cosas, por ejemplo, tomo 2 posiciones al respecto, la de Lacan y la de Bowlby. Lacan insiste muchas veces en que el principal aporte del psicoanálisis clásico, digamos, es haber dejado un vocabulario establecido. Un vocabulario que en lo fundamental establecido por Freud con aportes de otros colaboradores, ¿no? Y que
quedó como una herencia, porque esos conceptos pueden ser revisados, renovados, transformados mucho, etcétera. Pero la visión de Lacan en ese aspecto, yo diría que es muy conservadora, porque él más bien piensa que ese capital donado por Freud y sus primeros colaboradores es un capital que sería medio invariable, como que el vocabulario psicoanalítico quedaría congelado en el vocabulario establecido por Freud. Lo cual a mí me parece que es demasiado conservador porque no permite renovaciones elementales. Ha habido al respecto problemas incluso casi grotescos, como el rechazo de ciertos analistas a incorporar el concepto de adolescencia con el argumento único de que Freud nunca había usado ese concepto simplemente porque no existía en su época y se había limitado a usar pubertad. Entonces, es con la misma razón, diríamos que no podríamos usar nada de la computación porque Freud la ignoraba. Esa idea conservadora encierra los conceptos del vocabulario, no permite la necesaria renovación de un vocabulario que implica el añadido, el suplemento, la introducción de nuevos conceptos, ¿no? Em, Lacan se hizo una excepción a sí mismo, por supuesto, cuando introdujo el de preclusión, que no era un concepto de Freud, pero no basta con hacer excepciones a sí mismo. En el polo, esto dificulta una tarea de prevención. Si uno no tiene la posibilidad de renovar y revisar sus herramientas de trabajo, y más en épocas de tanto cambio social y político subjetivo como la nuestra. La otra posición muy distante de esta es la y desde mi punto de vista mucho más progresista, es la de Bowlby, ¿no? Bowlby lo que señala como problema es que el vocabulario psicoanalítico con frecuencia deriva en confusión, termina siendo confuso por la falta de acuerdos mínimos que hacen que de pronto el mismo concepto, desde el punto de vista del vocabulario, toma en distintos autores muchísimas significaciones muy diferentes, ¿no? Conceptos como disociación, por ejemplo, o escisión o desintegración. Bueno, no importa exactamente cuál concepto, pero que allí esa falta de acuerdo genera confusión. ¿Mm? Y en particular él marca que además el que el psicoanálisis no se decida a declarar obsoletos ciertas nociones, en particular la de pulsión o instinto, empeora eso, porque Bowlby dice que si el psicoanalista sigue insistiendo en hablar de instinto o pulsión, se vuelve absolutamente imposible su diálogo con la biología. Los biólogos no pueden hablar con el psicoanalista de esa forma, ¿no? Porque los biólogos han dejado caer nociones que se han vuelto caducas como esas, y la biología actualmente tiene un vocabulario conceptual muy diferente. O sea, eso también dificulta mucho la prevención. Si este, reivindicamos la libertad de hablar, pero sin saber de qué estamos hablando, ¿no? Así, eso me parece que es uno de los aportes más importantes de Bowlby ahí, desde el punto de vista epistemológico. Hacen falta ciertos acuerdos, pero nadie sabe cómo llegar a ellos, digamos. A veces los autores pueden señalar cruces y superposiciones, pero el narcisismo de las pequeñas diferencias, digamos, hace que prima a veces una especie de pretensión individualista. Este concepto vale si se usa como yo lo uso, y si no, no sirve, ¿no? La otra cuestión finalmente sobre la que me interesaría volver es que la señaló
Daniel Stern, desgraciadamente muerto hace pocos años. Stern se preguntaba y se vuelve a preguntar sobre por qué el psicoanálisis es tan lento para aceptar los cambios, ¿no? No solo los cambios propios, sino los cambios ocurridos en otras disciplinas, como puede ser la nueva psicología observacional, la nueva psicología del desarrollo, la misma biología, etcétera, etcétera, la neonatología. Bueno, ¿por qué el psicoanálisis es tan lento para aceptar los cambios que finalmente eso, por supuesto, afecta su eficacia clínica, sobre todo hablando de cuestiones como la prevención? Para prevenir ciertas cosas hay que andar más rápido, hay que prevenir implica la posibilidad de adelantarse. Si no me puedo adelantar, difícilmente pueda prevenir y difícilmente puedo adelantarme si yo estoy permanentemente a la defensiva, y me cuesta muchísimo aceptar hasta pequeños cambios conceptuales, me cuesta mucho aceptarlos sin que se generen múltiples y descomunales resistencias, ¿no? Así que todo ese espectro, pues, si se quiere hablar de prevención, me parece que no basta con buscar intervenciones clínicas al respecto. Hay que hacer mucha tarea de, este, de rastreo, y este, hacer discriminación conceptual. Hay que poner en forma muchos conceptos, digamos, o transformaciones muy grandes para que haya instrumentos útiles para la prevención. Si no, la prevención puede quedarse en un arsenal de simplemente de buenas intenciones que ya sabemos solo sirven para empedrar el camino del infierno. Bueno, nada más. Bueno, tomo la palabra. Primero, bienvenidos a todos. Es una alegría volver a estar en contacto con otro grupo de trabajo, más mis compañeros. Y les quiero contar un poco lo que eh, hay en parte del corazón de Lecciones de la Clínica. Eh, Justamente Ricardo recién hablaba de Stern y me traía un concepto de Stern, que Daniel Stern trabaja algo que es muy valioso, que es el concepto de microtraumatismos. O sea, que no hay que pensar en esa escena espectacular, ese suceso que se repite con un segundo suceso traumático, como tan tradicionalmente, clásicamente lo hemos visto, sino que hay que pensar, sobre todo en infancias, eh, en pequeñas escenas, microescenas, que pueden convertirse en, en muy posibles de ser traumáticas, ¿no? Él hablaba de microtraumatismos. Y pensaba en esto porque nosotros vamos a trabajar en niveles micro de la clínica. O sea, si hay una cosa que no tiene el seminario, es la presentación, lo que no tiene, la presentación cual Ateneo clínico de les presentamos un caso y entonces desmenuzamos el caso y hacemos el análisis del caso. Eso no lo vamos a hacer porque lo que vamos a trabajar son situaciones en microescenas, ¿no? Esa microclínica, tratando de meternos en detalles, en márgenes, como trabaja el psicoanalista, por donde pasa la singularidad de cada cual. No obstante, digamos, tratar de no ir a las generalizaciones más abarcativas de entrada, ¿no? Es decir, bueno, estamos ante una neurosis o estamos ante una fobia o ante una psicosis. O, digo, no poner rápidamente un, 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 nombre psicopatológico allí. Eh,
No obstante, en esa presentación de esta microclínica, quiero decir, esas escenas, estos relatos que vamos a ir tratando de afinar conceptos y de ir delimitando perfiles y de ir delimitando y dando explicaciones, posiblemente incluso eh, de, a nuevas preguntas que nos trae la clínica, que incluso pueden no responder directamente a toda la nosografía psicopatológica, digo, ¿no? O sea, mirar escenas que pueden no responder a tal o cual patología, pero que no obstante obstaculizan mucho la calidad de vida de ese niño o empobrecen la vida de un adulto o de un adolescente. Em, Cuando hablo de singularidad, cuando hablo de afinar conceptos, eh, y que esto es una característica que tiene todo el grupo de trabajo, o sea, la singularidad, me viene a la cabeza algo que en breve pasó esta semana. Una mamá me cuenta que ella está muy preocupada por su hijita de 12 años, me cuenta por qué está preocupada y que ella le ha sugerido a la nena eh, que sería bueno que tuviera alguien con quien hablar y de estas cosas que le preocupan. Le dijo, para sorpresa de la mamá, que pensaba que estaba muy reacia a todo lo que era la terapia, yo ya tengo una psicóloga. Ah, sí, le dice la mamá, no me digas, ¿tenés una psicóloga? Sí, sí, me la pasó fulanita, su amiga. ¿No? Ah, qué bien, pero yo no conozco a nadie, no había nadie. No, yo la consulto todos los días. Resulta que entre los púberes el chat GPT está absolutamente de moda y los pibes ponen una pregunta y les contesta la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella dijo, ¿por qué yo no tengo amigas? Entonces, le contó a la mamá que la respuesta fue, bueno, mira, es preferible apuntar a la calidad y no a la cantidad, ¿no? Y toda una, digamos, una serie de frases, ¿no? Que realmente, bueno, esto pasa hoy, esto es lo que buscan los niños de hoy con acceso a estas cosas inmediata, al punto tal que la mamá ni siquiera estaba enterada, quiero decir, sin mediación incluso de un adulto, ¿sí? Hasta le puso un nombre, porque como se llama Pi, no sé cuánto, la llama Pipi o Piti o algo así, ¿no? Tiene la psicóloga, se llama así. Y además, eh, fíjense este tema, ¿no? Cómo queda totalmente aplastado esto de lo singular y lo propio de cada cual y de cada conflictiva, ¿no? Esto, digamos, del seminario va a ir recorriendo distintas temáticas, ¿sí? Que van a figurar en el programa que ustedes van a tener acceso, pero digo, por ejemplo, una renovación sobre el concepto de familia, volver a pensar el tema del deseo y el deseo de dominio, la capacidad para estar a solas, bueno, es una larga lista y alrededor de esto se va a ir tramando estas microescenas clínicas para pensar los conceptos. Bueno, nada más y bienvenidos de nuevo. Bueno, ¿cómo les va? Para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes. Es una alegría que se sumen a este programa que la verdad creo que lo van a poder aprovechar y disfrutar muchísimo porque los seminarios están muy buenos. Quisiera agregar a lo dicho por Ricardo y Mónica acerca de lecciones de la clínica algunas cuestiones que me fueron surgiendo. En concreto, la mención de Ricardo a cuestiones epistemológicas me hizo recordar una polémica que surge ya en el siglo XIX respecto de ciertos sectores de la ciencia positiva que pensaba que existían los hechos simples.
¿no? Mientras que de otra vereda se abrazaba la idea de que en realidad existen fenómenos complejos. Me parece que el psicoanálisis y el psicoanalista en la clínica sería conveniente que tome partido por esta idea, porque la clínica psicoanalítica, la experiencia con niños, como decía Marisa, en distintos escenarios, no ofrece nunca algo así como hechos simples, y lo que uno descubre es que esa supuesta simplicidad y pequeñez de los hechos en verdad es una verdadera abstracción que muchas veces se tiene que hacer para recortar algo así como un hecho simple. Solo para tomar un ejemplo, recordemos Psicopatología de la vida cotidiana, donde Freud se mide con estos pequeños hechos, digamos, supuestos, y en verdad descubre complejidades muy, muy vastas, muy grandes, y el psicoanálisis surge así. Me parece que el espíritu del seminario Lecciones de la Clínica y el programa de formación en general es mostrar cómo detrás de estas microescenas hay complejidades que requieren también que uno complejice los saberes de los cuales dispone, porque si no, la lectura de esos pequeños instantes de la vida de las personas que a veces pueden generar muchísimo sufrimiento, son muy difíciles de abordar. Entonces, por ejemplo, en el seminario de lecciones vamos a encontrar un trabajo muy, muy arduo y muy, muy interesante respecto de la cuestión del dominio de parte de Ricardo, que no respeta, por ejemplo, encasillamientos psicopatológicos. No es una dificultad propia ni de las perversiones, ni de la psicosis, ni de ninguna clasificación a la cual se quiera adherir, y sin embargo son motivos de sufrimiento y dificultades que surgen en los espacios de tratamiento. Entonces, me parece que recorrer de forma transversal, sin digamos, estancarse en encasillamientos diagnósticos, sin querer, digamos, descomponer los fenómenos en estos supuestos hechos simples, me parece que es una tarea que el psicoanalista y el psicoanálisis como tal se tiene que dar, digamos, constantemente a sí mismo. ¿Sí? Así que bueno, me parece que este es el espíritu del seminario y los invitamos a que participen, creo que lo van a disfrutar muchísimo. Suerte. Bueno, como se han alargado un poco los tiempos, voy a cambiar un poquito ahora la dinámica. Vamos a abrir el espacio a ver si es que hay preguntas o alguna consulta puntual y luego vamos a ir con el seminario Psicopatología Características en las Adolescencias, que nos va a hablar la doctora Adriana Franco, y luego también vamos a presentar un seminario que se va a dar en el año 2024 a cargo de Mario Wasserman y Ricardo Rodulfo. Así que tengan un poquito de paciencia antes de esas presentaciones. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pueden levantar la mano, pueden hacerlo por el chat y si no, continuamos. Bueno, ¿nadie? ¿Seguro? Hablen ahora, callen para siempre. No, igual después van a tener el espacio también, pero bueno, era para, sobre todo, si alguien se tenía que ir y quería hacer alguna consulta que lo pudiera hacer, porque se nos extendieron un poquito los tiempos. Bueno, continuamos entonces con el seminario de psicopatología características en las adolescencias y después, Mario, te voy a dar la palabra a vos, así que prepárate. Bueno, buenas noches a todas y todos. Es un gusto poder presentarles este seminario que va a estar a cargo mío y de Graciela Manrique y Fabiana Tomei. Vamos a trabajar algunas cuestiones que hacen en principio a las adolescencias, porque bueno, la adolescencia es casi mítico decirlo, ¿no? Las adolescencias y los adolescentes, atravesados fundamentalmente por cuestiones que tienen que ver no solo con la constitución de la subjetividad y el entorno social familiar, sino también cuestiones que hacen a lo epocal y a las nuevas configuraciones familiares, de identidades sexuales y demás, que van a hacer que tengamos que poner un poco la mirada en, bueno, cuáles son los trabajos psíquicos, tanto puberales como de adolescencias saludables, y por ende poder entonces sí pensar en qué momentos estamos hablando de
ese borde, a veces tan sinuoso, entre trabajos psíquicos que hablan de la experiencia, del poder experienciar, del poder circular por distintas experiencias, y cuando algunas de estas cuestiones ya son francamente cuestiones que tienen que ver más con la psicopatología. Siempre decimos que la clínica con adolescentes es una clínica de cornisas, es una clínica, digamos, donde todo el tiempo es necesario evaluar hasta dónde son experiencias saludables y placenteras y en qué momento están, bueno, ya de repente apareciendo ciertas adicciones o ciertas situaciones que hablan de patología. En este recorrido vamos a ver justamente Graciela Manrique va a dar las primeras clases y va a trabajar sobre la especificidad de los trabajos psíquicos como exigencias psíquicas a partir de la pubertad. Lo llamamos trabajos psíquicos puberales, y esos trabajos psíquicos específicos de la adolescencia, y va a trabajar sobre este proceso de metamorfosis y de transformación. Ella se pregunta, metamorfosis o transformación, que se da a partir de estos trabajos, que no solo tienen que ver con el desarrollo, digamos, del cuerpo sexuado genitalmente, sino con todos estos otros trabajos que implican, bueno, digamos, estos conflictos que implican la crisis de identidad, las crisis narcisísticas, el trabajo de apropiación de este nuevo envase, de este nuevo cuerpo genitalizado, y las actividades de representación psíquica, y todo lo que hace al trabajo, digamos, de investir otras cuestiones que van más allá de lo familiar o de lo conocido, la importancia del jugar en estos trabajos psíquicos, en toda la vida en realidad, pero fundamentalmente en qué consiste el jugar en la adolescencia, en las adolescencias, el jugar no solo con la sexualidad, sino el jugar teniendo distintas experiencias, vistiendo, como dice Ocnam O'Neill, distintos plumajes, y pudiendo pasar de unos a otros sin la exigencia de tener que definirse apresuradamente, y que esto no es patológico. Justamente la adolescencia es un tiempo, este, no es un pasaje simplemente entre la niñez y la adultez. Es un tiempo donde se dan trabajos psíquicos muy importantes para todo el resto de la vida. Yo voy a trabajar fundamentalmente un tema que me parece muy importante en la adolescencia, que es la función de la escritura. La función de la escritura, no solo la escritura del cuerpo, la escritura del nuevo cuerpo, sino de la escritura y de la capacidad de expresión a través de y en función de escribir su propio cuerpo, sus propias letras, sus propias canciones, en lugar de la música, la constitución, como dice Rodulfo, de la categoría del nosotros. Vamos a ver también, bueno, todas las cuestiones que hacen a la sexualidad, al amor y a la sexualidad en la adolescencia y en las adolescencias, cuál es la función de los pares, la función del espejo. Vamos a plantear cuestiones que hacen a la constitución del espacio transicional y a la patologización de este espacio. Y otras de las cuestiones que vamos a ver son las diferentes modalidades de las sexualidades en los adolescentes actuales, los distintos movimientos de LGTB, los adolescentes trans, el trabajo con las adolescencias trans, cuestiones patológicas relacionadas con esta cuestión,
el tema de identidad de género, la autopercepción. Bueno, vamos a hacer un recorrido por todas estas cuestiones que hacen a lo epocal, las adolescencias en nuestra época, pero también las patologías que aparecen en esta época relacionadas, como decía antes Mónica, con lo teletecnomediático. Y bueno, y justamente está Fabiana Tomei, que es la que va a tomar estas cuestiones en sus dos clases. Así que bueno, Fabi, te invito a plantear brevemente tu posición en el seminario. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Se ha puesto mucho el acento en las cuestiones, eh, hablamos en plural, realmente tenemos que hablar en plural para las adolescencias, recién lo mencionaba Adriana Franco, eh, y además ser muy sutiles en los diagnósticos. Yo en mis clases o en mis encuentros, son encuentros, no son clases en las que todos participamos, vamos a dedicarnos a explorar los escenarios en los que se constituyen estas adolescencias, los escenarios actuales en los que se constituyen, eh, las redes, las pantallas, y vamos a atender muy específicamente también a las cuestiones sociales, a aquellos que están, a los adolescentes que quedan fuera del sistema o están marginados del sistema. Problemática, todos los cambios que se dan y problemáticas que se dan en este momento eh, emergentes que nos hacen cuestionar justamente qué es saludable y qué no es saludable, pero también a estar muy atentos a los riesgos que hay en la adolescencia, ¿no? A las conductas riesgosas. El tema de la muerte El tema de la muerte en la específicamente va a ser un adolescencia. tema que vamos a trabajar. Eh, Saben ustedes que se ha incrementado muchísimo la tasa de suicidios en adolescentes en los últimos años y especialmente después de la pandemia. Me parece que ese es un tema que amerita que toquemos y que hagamos una lectura muy minuciosa en este momento, ¿no? Bueno, esperamos entonces, los esperamos, las esperamos y esperamos que haya mucho intercambio y que disfrutemos de este espacio. Nosotras al menos lo disfrutamos. Bueno, Eh, bueno, si les parece entonces, no sé si la licenciada Graciela Manrique si quería comentar algo y si no pasamos directamente a la presentación del seminario que va a estar a cargo de Mario Wasserman y Ricardo. No, me parece que quedó claramente presentado y vamos a darle el lugar a Mario y Ricardo, así no alargamos tanto los tiempos. Muy bien, muy bien. Gracias. A ver, Mario, no sé si te tengo ahí. No te veo. No lo veo a Mario. Ricardo, así, acá está Mario. Era otro Mario. Disculpen. Mario Wasserman está, pero no se lo escucha. Sí, Claro, ahí se te ve, Mario. Ahí se te acá ve y estoy. se te escucha. No, ahora sí que está silenciado. A ver, espera. Recién se te escuchaba. Eh, no sé por qué estás silenciado, Mario. A ver. Georgie, me parece que Mario está en dos lugares, está en uno con la cámara y en otro con el audio, y está silenciando el audio. El que dice Mario me parece que es el audio. Pero ahí lo vemos, ahí se está conectando el audio. Sí. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Se escucha, pero no se me ve, o se me ve y se me escucha. No, sí, todo, Se te todo. ve y se te escucha, sí. Todo entero, soy todo, ahora soy todo. No solo soy un objeto parcial, un objeto A, soy dos objetos A. Bueno, estoy realmente
impactado, ¿no?, por la cantidad de profundidad, conocimientos, de pasión de todo el grupo, ¿no? La riqueza que contiene. Yo cada vez realmente admiro más las contribuciones de mis colegas, de mis compañeros, la, la astucia con que ven los casos, la delicadeza con que tratan a los pacientes y la profundidad a la que arriban. Hago una especial mención a Ricardo porque es un personaje importante, ¿no? Fue como una anécdota, pensé en él hace unos días, porque resulta que Mozart había escrito una sonata, que era una sonata medio rara, porque estaba lleno de disonancias. Era muy raro Mozart que escribiera con disonancias. Escribió una que se llama la sonata de las disonancias. Entonces lo que hicieron, empezaron a decir, bueno, ¿qué le pasa? Circularon muchos diagnósticos psicopatológicos en ese momento sobre Mozart. Y bueno, corrieron, al final fueron a preguntarle a Haydn. Haydn era la autoridad máxima, definía, ¿no?, quién era quién en ese mundo. Entonces Haydn dijo, ¿pero de quién es la sonata? Es de Mozart. Ah, si es de Mozart es bueno. Si es de Mozart es bueno. Es decir, que iba algo más allá de cómo escribiera Mozart, qué contenido tenía, sino que evidentemente, bueno, lo mismo pasa con personas como Ricardo, ¿no? Si es de Ricardo, yo no estoy de acuerdo con cosas que él dice, lo quiero aclarar, pero siempre reconozco que lo que dice es bueno. Y eso en sí mismo es un valor inapreciable para todos los que participen de este seminario, ¿no? Como ustedes saben, yo tengo una sola, digamos, me siento como misión de una sola tarea, ¿no?, que es preservar el vértice psicoanalítico. Es decir, que frente a la aparición de otros accesos al conocimiento, digamos, de una de las realidades que es el hombre, acá dice Start my video, bueno, no sé, ahí estoy, me veo también. Me parece que, digamos, el acceso se produjo como un fenómeno que se fue cocinando a lo largo del siglo XIX y que con el mesmerismo, con todas esas experiencias que conocemos en que aparecían cosas extrañas que salían de las personas, ¿no? Poseídas, el caso de histeria, de Charcot, el mesmerismo, la hipnosis, se fue cocinando un concepto de que el hombre no era solo la conciencia, ¿no?, de que la psique no era solo la conciencia. Había algo más, había otro mundo, que el universo no se terminaba ni siquiera en la Vía Láctea, no se extendía mucho más. Y esa, digamos, esa visión de ese otro gran universo que había, que estaba muy lejos de la conciencia, esa, a mi entender, la fundó, vamos a decir, el vértice psicoanalítico, a mi entender, lo fundó Freud, ¿no? Entonces ahí hay un escalón que es insuperable. Es decir, por ejemplo, lo que me pareció que era muy atinado es algo que dijo Francisco Hoyos, de que Freud se dio cuenta de que había un mundo tan rico detrás de determinadas cosas insignificantes, como un olvido de un nombre propio, un lapsus, un chiste. Detrás de todo eso, no solo de un síntoma, sino de cualquiera de estos fenómenos de la vida cotidiana, había un universo que no se había reconocido y que empezábamos a transitar. Entonces, cuando tenemos frente a nosotros hay algo un caso, hay algo que nosotros podemos aportar, y es ese vértice, esa manera de enfocar un algo que a ese le pasa, esa persona le pasa, visto desde determinado ángulo. Y lo quiero defender frente a otros vértices que tienen su propio derecho, el cognitivo,
el neurológico, la neurociencia, todo lo que sea, me parecen respetables y pueden ver las cosas desde el ángulo que les plazca. Pero, digamos, lo que nosotros podemos aportar o el legado que podemos, como la Torá, ¿no? Una cosa que podemos seguir transmitiendo y hacer múltiples interpretaciones del texto, eso lo podemos hacer los psicoanalistas. Algo que no se define por pertenecer a una asociación, sino por ser portador del vértice, ¿no? Entonces, digamos, y Ricardo, cuando interpreta, cuando piensa un caso, por más que esté a veces antifreudiano o lo que sea, es verdaderamente psicoanalista y ve ese vértice claramente. Y bueno, lo que me parece que va a ser interesante ver sobre las adolescencias y sobre la adolescencia y sobre... Yo estoy realmente muy agradecido de que hayan reflotado mi libro, Condenados a Explorar, que define al adolescente, ¿no? Que por una condena es salir al mundo y explorarlo. Estoy encantado de poder charlarlo conjuntamente con todos ustedes, discutir las cosas. Me parece, digamos, muy interesante determinados fenómenos en relación a lo que es prevención, psicosis, neurosis y el cambio social, ¿no? Solo quiero mencionar esto porque es muy interesante como fenómeno. Hasta hace poco la homosexualidad, la transexualidad se veía como una enfermedad muy grave, muy prepsicosis, como perversión o prepsicosis. En este momento eso quedó fuera, es decir, ya no entra, si hay comportamientos, me interesa mucho la visión de la manada sobre sus miembros. La visión de la manada sobre sus miembros. La manada tiene una visión sobre los miembros que la componen. Entonces, algunos piensan que son inadecuados. Lo que pasa es que a veces pifian. Entonces, por ejemplo, al homosexual lo veían como un loco, digamos, perverso, etc. Eso salió de la mirada, de ese tipo de mirada. Eso es muy interesante para el diagnóstico, para la prevención, para saber dónde realmente hay algo que no le va a permitir a esa persona hacer lo que llamaba lazo social, y me parece que estaba bien. Es una manera de poder compartir con los semejantes una realidad en común y que sí le va a permitir y demás. Bueno, realmente está para meterse y, como le pasó a todos ustedes, excederse. Así que me parece que es una buena toma de conciencia, y transmitir mi agradecimiento, ¿no? Mi cariño enorme hacia todos. Y bueno, estamos juntos de nuevo. Bueno, eso es lo que quería. Bueno, ahora vamos a continuar y para ir cerrando con la presentación del seminario Salud Pública y Prevención en los tiempos de la infancia, niñez y adolescencia, a cargo de la doctora Daniela Muiña y la magíster María Aurelia González, que hoy no pudo estar presente. Y luego tenemos a la licenciada Alejandra Tortorelli con su seminario sobre Jean-Luc Nancy y su pensamiento. Dani, si podés desilenciarte, si estás silenciada, a ver, ahí estás. Y ahí estoy. Bueno, les cuento un poquito brevemente, así le damos lugar a Ale después para que pueda presentar su seminario. ¿Por qué pensamos en el grupo que era importante introducir un seminario que tuviera que ver justamente con salud pública y prevención en un programa que piensa, digamos, sobre el campo del psicoanálisis y aborda problemáticas desde esta área? Por un lado, por cuestiones que se vienen planteando en esta charla, por la multiplicidad de aspectos que componen la concepción de salud, ¿sí? por las múltiples cuestiones que la atraviesan, desde cuestiones sociales, políticas, económicas, subjetivas, familiares, ambientales. Nos pareció importante poder
trabajar desde esta complejidad. Las concepciones que sostenemos desde la salud y desde cómo se pueden generar problemáticas que faciliten presentaciones psicopatológicas, hacen a la constitución de modalidades de intervención y de planeamiento de determinadas políticas que están presentes en cómo se llega a estas problemáticas, desde las políticas públicas, desde los programas que se arman en relación a los diferentes tiempos de la vida para, digamos, intentar abordar estas cuestiones. Vamos a trabajar mucho sobre cuestiones que hacen a lo perinatal. María Aurelia tiene un recorrido impresionante en relación a todo lo que hace a lo perinatal, a las intervenciones en los tiempos tempranísimos de la vida. Entonces vamos a aprovechar mucho toda esa experiencia para compartir con ustedes. Vamos a pensar en prevención, mucho en prevención. Acá se habló mucho de esta cuestión, en diferencia con la predicción. Vamos a trabajar en prevención en salud, en promoción en salud, en cuestiones que hacen a las diferentes cuestiones que la atraviesan, como decía recién, desde las sociales, las económicas, las legales. Vamos a trabajar en relación a los procesos de medicalización, en diferencia con la medicación. Un poquito retomo algunas cuestiones que traía Roberto en el video. Una cosa es la necesidad de intervención desde el campo de la medicina y desde la medicación, y otra cuestión es la medicalización de la vida, sobre todo muy presente en estos tiempos en relación a los primeros tiempos, ¿no? A la infancia, a la niñez y a la adolescencia. Vamos a trabajar mucho también en los procesos de globalización, en los impactos del mercado sobre las concepciones de salud y de enfermedad. Así que bueno, los esperamos con Mariu ya el año que viene para abordar estas cuestiones. Ale. A ver, Ale, ¿dónde estás? A ver, ahí te tengo. Sí, Ale, ¿Estás? ahí podés ¿Me comenzar. escuchas? Sí, se te ve bien. Ok, buenísimo. Bueno, primero y ante todo, bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Re lindo verlo a Wasserman, hace tantos años, Wasserman. Y encima lo veo doble a Wasserman. Tenemos a Wasserman y al otro Wasserman. Está repetido, está reiterado. 2 por 1, 2 por 1. 2 por 1, genial. Bueno, no, una alegría verdaderamente compartir otra vez Sí. con todos ustedes. Invitarlos a, bueno, es difícil en 5 minutos por ahí decir lo que quiero decir, pero voy a intentarlo. Muchas cosas. Primero, ante todo, tal cual, no basta, para ninguna disciplina, basta el registro de sí misma, ¿sí? Es decir, toda disciplina debe salirse de sí. Entonces, lo que traía Rodolfo me parece importante, ¿no? Es decir, no basta con el psicoanálisis. El propio Freud me parece que dejó sentadas las bases de estas contaminaciones cruzadas que llamo yo, como cuando uno tiene la tabla de picar la carne y en otra hora la verdura. Bueno, acá se contamina, ¿sí? Están contaminadas los saberes. No hay un saber puro del psicoanálisis sin contaminación de la filosofía o de la medicina, digamos, y tampoco hay una filosofía pura sin contaminación del psicoanálisis o de lo otro, sea lo que sea lo otro. Eso primero y ante todo. Entonces me parece que estamos acá justamente para contaminarnos. Y es interesante esta contaminación cruzada. Es necesaria, absolutamente necesaria. Y tomando eso, también escuché muchas veces en diferentes relatos de todos ustedes la idea de no rotular, de despatologizar, de no estar forzado a definirse. Esto que se escucha y se repite, ¿no? Y no solamente es una escucha del saber, sino que me parece también que es una posición, a ver, una situación de lo que sucede. Es decir, los propios adolescentes capaz que traen ese desafío de no me definas, no quiero ser definido. Hay algo que está pasando ahí, hay algo que está pasando ahí que yo lo escucho resonar en el pensamiento contemporáneo
Y el seminario de Nancy, para mí, primero ante todo, Nancy no es el nombre propio de un pensador, no estamos haciendo filosofía de autor, Nancy es una excusa para pensar, ¿sí? Es alguien que da a pensar, como tantos otros, no es un narciso que quiere que hablemos de él, sino que se arroja al pensamiento con otros. Y en el seminario de Nancy lo que vamos a ver es una propuesta de él muy interesante, que es este pasaje de una noción de sujeto que siempre estuvo como sometida a la atribución. El sujeto es o blanco o negro o gay o hétero o lo que fuese, a el existente, que es un término que lo hemos trabajado mucho en el seminario. El existente es el arrojado ahí. Hay una torsión, algo cambió en la noción de existente que no se deja someter a ningún rótulo, absolutamente ninguno, porque existir está pensado desde el estar jugado afuera en la existencia con otros. No hay ninguna posibilidad de rotular la existencia. No podemos decir que la existencia es así o asá, o negra o blanca, o gay o hetero. No, el existir es estar arrojado a lo abierto. Entonces, ¿ven lo que es? Es importante entender que tenemos que tener una suerte de ontología, o si ustedes quieren, de epistemología, acorde a lo que sucede. Y lo que sucede es este desafío, ¿no? A dejar de pensarnos en términos de sustancia, sustantivo, ¿vos qué sos? Esa pregunta, ¿no? No, yo no soy un qué. Yo existo, ¿cómo puedo? Hasta ahí, ¿no? Y no soy un qué, no se me puede, la existencia no es definible. Entonces, me parece que hay una gran sintonía entre lo que, bueno, estamos intentando pensar, más que estar intentando pensar es lo que estamos siendo conminados a pensar, porque también hay algo que me parece que sucede antes de que nosotros pensemos, y que el pensar no es más que una respuesta a lo que sucede, ¿no? Así que el seminario de Nancy, insisto, no es de Nancy, es una propuesta a pensar acorde a todo lo que se estuvo discutiendo hoy aquí y proponiendo hoy aquí, eh, y a soportar el contagio, eso sobre todo, ¿no? Eso, esa es la invitación. Va en diferido, pero también, digamos, se pueden mandar textos y escrituras y mensajes para que uno pueda actualizar. Georgie está silenciada, perdón. Georgina está Perdón, silenciada. yo estoy silenciada. Si es que no escucho bien porque tengo los auriculares puestos. Bueno, no sé si Ale estabas diciendo algo y te interrumpí. Eh, Bien, entonces para cerrar, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguien que quiera levantar la mano, y si no, para cerrar, voy a pasar la presentación del último seminario que nos quedó en el tintero, que es el seminario del desarrollo mental, una perspectiva integrativa entre el psicoanálisis y la neurociencia social, a cargo de la doctora Irene Kremer, que hoy no pudo estar, pero que nos dejó el video de presentación. Bueno, yo lo voy pasando y cualquier cosa, si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo pueden poner por el chat y luego les doy la palabra, así vamos cerrando la charla. Hola, les damos la bienvenida a un seminario en el que trazaremos puentes entre las nuevas teorías del desarrollo mental, sus bases neurobiológicas y un psicoanálisis conectado con otros saberes. Veremos cómo sujeto y objeto, cerebro y mente dejan de ser posiciones antagónicas para mostrar distintos aspectos de una trama teórico y clínica compleja. Comenzaremos diferenciando términos y marcos conceptuales desde la neurología, la psiquiatría y la neurociencia social. Actualizaremos conceptos como pulsión, apego, trauma, considerando el cerebro como un órgano plástico, socialmente conectado desde la gestación y durante toda la vida. Conoceremos también las evidencias
que la neurobiología del apego brinda a muchas de las teorías psicoanalíticas con las que trabajamos a diario. Revisaremos además los conceptos de salud y enfermedad desde la perspectiva de Winnicott, conectando con los últimos descubrimientos sobre capacidades resilientes que nos brindan las neurociencias sociales. Todas estas temáticas serán transitadas ilustrando con viñetas clínicas y abriendo espacios para interrogantes y miradas distintas. Como profesores invitados estarán Ricardo y Marisa Rodulfo. Los esperamos. Hasta pronto. Bueno, ahora sí, si quisieran hacer algún tipo de consulta, este es el momento. Alejandra tiene la mano levantada. Ale, espera que te solicito activar el audio. Sí, perdón, me olvidé de decir también que quien acompaña a este seminario fuertemente es Francisco Hoyos, ¿sí? Que no es un dato menor. Bueno, vamos cerrando entonces, si les parece. Y bueno, de todas maneras, cualquier consulta, por supuesto que la pueden realizar vía mail, así que seguramente que ya hay hambre. Así que bueno, vamos cerrando. Buenas noches y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por participar. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas.